bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Este espacio que el canal judicial nos brinda para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy, el tema que tocaremos es técnicas de litigación oral y su aplicación en el proceso penal. Para hablarnos de este tema nos acompaña el maestro Eduardo Martínez Bastida, quien es abogado postulante, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM y del Instituto Nacional de Ciencias Penales y miembro del número del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Maestro Martínez Bastida, bienvenido, muchas gracias por venir a Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias, Luz María, por la invitación al Instituto Nacional de Ciencias Penales, a nuestro director, don Rafael Estrada Michel, y aquí estamos para hablar de un tema muy interesante. Pues quisiera que nos contara por qué es un reto para los operadores cambiar a este nuevo sistema penal acusatorio. Bueno, de entrada porque no da pie a la improvisación. Y con esto no estoy diciendo que el sistema tradicional sea un sistema improvisado. Me refiero a que no puedes llegar como defensor, por ejemplo, a una audiencia y a ver qué se te ocurre. Tienes que conocer perfectamente tu teoría del caso, tienes que conocer la teoría del delito, tienes que conocer la teoría de las pruebas en el sistema acusatorio y un poco de argumentación jurídica. Pero tratándose, por ejemplo, del representante social, y dicho sea de paso que acaba de entrar en vigor el sistema acusatorio en Distrito Federal, no se puede generar una convicción plena de del tema que es un gran cambio en este operador, porque aún lo ven muy lejano. Algunos ministerios públicos me han dicho, yo lo aprenderé en las audiencias, ahí a ver cómo sale. Leyendo, por ejemplo, el acuerdo 2-2015 del Procurador de Justicia del Distrito Federal, vemos que creó una estructura muy burocrática del sistema acusatorio, porque tenemos ministerios públicos de investigación, ministerios públicos de judicialización, ministerios públicos de estrategias procesales, ministerios públicos de litigación, ministerios públicos de ejecución y ministerios públicos de salas. Entonces, toda esta estructura te lleva a un análisis de naturaleza cuantitativa, pero no cualitativa. Ese es el tema, y si pasamos después a los otros operadores, que son los operadores judiciales, podremos ver, por ejemplo, en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que entró en vigor con 38 jueces que recibieron una capacitación interesante. En su momento platicamos de este tema, pero a mí lo que me llama la atención, por ejemplo, son el tema de la apelación, el tema de la alzada. Cuando se interpone una apelación en el Distrito Federal, la lógica es que haya un magistrado que resuelva la apelación, es decir, magistrados que resuelvan de forma unitaria. Serán colegiados, dice el acuerdo que publicó el Consejo de la Judicatura, cuando sean apelaciones por delitos de prisión preventiva oficiosa y que aquellos que traigan una pena mayor a 5 años. El problema es que hoy solo hay 7 magistrados de todo el Tribunal Superior de Justicia que están conociendo de las alzadas. Entonces vamos a suponer que es una apelación colegiada y es un magistrado, por ejemplo, de la 6ª sala, uno de la 3ª y uno de la 4ª. ¿Quién sería en materia de amparo la autoridad responsable? ¿Sería una autoridad que se crea ex profeso para resolver esto? ¿O sería una autoridad que tendría las características que prevé el artículo 13 de la Constitución? Es decir, podemos caer en un ámbito inconstitucional o constitucional. Por eso te digo, es un tema que no da lugar a la improvisación. Entonces, tanto los operadores judiciales, el operador ministerial, la policía, por supuesto, que es otro gran tema del cual podríamos dedicar seguro un programa entero, y los litigantes con el asesor jurídico de la víctima, todos requieren características especiales para no llegar a improvisar. Sin embargo, nos mencionaba que algunos ministerios públicos, algunos actores han dicho que pues ya aprenderán en las audiencias, por ejemplo, pero recientemente he tenido programas en los que hemos hablado de este cambio y pues ahora que se está entrando en vigor en varios estados, he tenido a personal de la Procuraduría General de la República y también ha venido gente del Poder Judicial del Distrito Federal, y todos han aceptado que sí se ha capacitado, pero que sí tendrán que estar vigilando y será como un ejercicio de prueba y error. Yo quisiera que me dijera si usted, porque me dice que no se presta para improvisación, ¿no? Pero ¿usted considera que también los abogados defensores, hablando como parte de, podrían aprender de esta práctica de prueba y error?
Yo creo que más que aprender de la práctica de prueba y error, tenemos que aprender de los vecinos que ya tienen el sistema acusatorio implementado y que en mayor o menor medida lo han hecho bien. Tenemos muy cerca el Estado de México y el Estado de Morelos, que son ejemplos a seguir. Por ejemplo, el Estado de México aprendió de prueba y error, y nosotros hemos visto esa prueba y error durante muchos años. No tenemos que cometer el mismo error que cometió el defensor A en el Estado de México en la audiencia B. Pero seguramente habrá, ¿no? Seguramente lo habrá, aunque no es lo óptimo. Recordemos que somos claro. el Distrito Federal, somos la capital del país y aquí no estamos para improvisar. De hecho, el día del martillazo de arranque, el presidente del Tribunal Superior de Justicia le indicó al jefe de gobierno que el tribunal estaba de pie. Y yo espero que efectivamente esté de pie y que no cometa errores. Aunado a esto, hubo un esquema muy interesante. De estos 38 jueces, se determinó que la primera audiencia la va a conocer la mejor juez o el mejor juez en cuanto a los estudios y las capacitaciones que recibieron. Entonces, la primer juez es mujer, no recuerdo el nombre, sé que es mujer, pero es la juez más calificada, es la que va a llevar a cabo la primera audiencia, ya sea preliminares o de juicio oral, en el Distrito Federal. Entonces, esto me lleva al menos a generar esa esperanza de que sí nos va a ir bien. Si lo va a hacer la gente más capacitada, esperemos que sea el fiscal mejor capacitado y el mejor defensor que hay en el Distrito Federal para generar un debate de altura. Creo que sí. Desde el junio del 2008, cuando sale la reforma al sistema de justicia penal en México, se ha ido, bueno, capacitando y hemos escuchado mucho acerca de este nuevo sistema acusatorio y decenas de veces hemos escuchado de que el sistema penal acusatorio no quiere decir juicios orales. Entonces, quisiera que usted nos dijera cuál es la importancia del juicio oral en este sistema. Bueno, de entrada, efectivamente no son lo mismo. Sistema acusatorio es una integralidad, es una investigación, una etapa intermedia, una etapa de juicio y evidentemente una etapa de ejecución. Pero en la etapa de juicio, y quiero retomar tal vez un planteamiento que aprendí en Puebla, el Código de Procedimientos Penales de Puebla, dice que el juicio es un método cognitivo de validación de información. ¿Qué quiere decir esto? Que en el juicio tú vas a sopesar como juzgador la información que te den ambas partes y determinarás si una información tiene mayor relevancia que la otra, si una es más idónea, más pertinente que la otra, o si la otra es totalmente insuficiente. Entonces, la importancia del juicio es que ahí se van a conocer los hechos materia de la litis y se van a esclarecer los mismos para determinar si hay una sentencia de condena o una sentencia de absolución. ¿Y cómo se están capacitando los operadores en torno a pues el nuevo sistema acusatorio, incluyendo las técnicas de litigio oral, y quiénes están capacitando a los operadores del sistema, ¿no? Bueno, las capacitaciones, como todo está sucediendo, hay capacitaciones muy serias, hay capacitaciones no tan serias, están capacitando en mayor medida las personas que ha certificado CETEC. El Instituto Nacional de Ciencias Penales, si bien es cierto, no oferta cursos de capacitación propiamente, sí tiene una amplia oferta de diversos estudios, ya sea de litigación, ya sea de interrogatorio, ya sea de las etapas del juicio, del Código Nacional. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Derecho de la UNAM, también tiene una oferta académica muy interesante. Hay otras instituciones que, por supuesto, como el TEC de Monterrey, como es la Universidad Iberoamericana, como es la Universidad Autónoma Metropolitana, también tienen su oferta de estos temas. Y ¿cómo se está capacitando a los operadores? Tenemos que decirlo de formas sesgadas. Creo que tendríamos que tener unas capacitaciones más integrales. ¿A qué me refiero? El artículo 8º transitorio de la reforma de 2008 establece que se debe de otorgar una partida para la capacitación, y ven lo que dice, de jueces, magistrados, ministerios públicos y abogados. Sí, es que ese último es el que está como quedando fuera, ¿no? Abogados, y cuando dice abogados se refiere al foro jurídico en general. Abogados privados, no solamente defensorías de oficio. Y algunos colegios de abogados, por ejemplo el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, la CONCAM, han generado reuniones con la titular de CETEC para lograr que se baje ese recurso y los abogados agremiados a estas instituciones puedan acceder a esas capacitaciones. Sería importante que
todos los órganos que colegian abogados pudieran acercarse a ese TEC para bajar el recurso y que sus agremiados tengan la capacitación. Porque eso me lleva a otra pregunta. Por ejemplo, pues los nuevos abogados, los alumnos que están en las universidades, pues ya saldrán pues con el nuevo chip del nuevo sistema, ¿no? De justicia penal. Pero pues los abogados, pues que ya tienen mucho tiempo de serlo y que a lo mejor no tienen las posibilidades económicas, entonces ya no podrían ejercer. Sí, efectivamente, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua la semana pasada me comentaba que efectivamente es un problema generacional. Y las generaciones nuevas, los abogados noveles, tienen nuevas herramientas para poder enfrentarse a este tema. Y que mucha gente, abogados de mucho prestigio en Chihuahua, perdieron trabajo con este nuevo sistema. Y tienes toda la razón. Además, si el abogado no tiene los recursos para pagarse una capacitación en alguna de las instituciones que hemos comentado, pues evidentemente se verá más limitado. Sin embargo, y hay una aplicación que lanzó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se llama Sistema de Justicia Penal Acusatorio, se descarga en alguna de estas plataformas que existen, y ahí en el teléfono celular vienen algunos videos que tratan de facilitarle también la vida a los abogados que andan de a pie en los juzgados, pero con un teléfono en la mano y que de trayecto a trayecto seguramente podrán observar algún desarrollo de las audiencias. Entonces, las herramientas las hay. La temática es que los recursos también deben ser bajados de esa instancia que es ETEC, y ahora que el tema de la colegiación se ha vuelto también una moda, pues que ojalá y esa colegiación sirva para que los abogados se puedan capacitar y que todos tengamos un nivel más o menos adecuado. Acceso, ¿no? Claro, y podamos ir a litigar, que ese es el tema, que la defensa sea realmente técnica. Claro. Bueno, pues ya yéndonos, hemos hablado del sistema de justicia penal en general, pero ya yéndonos un poquito más acerca de las técnicas de litigación oral penal, quisiera que me platicara qué son. Bueno, las técnicas de litigación de entrada son estrategias que se ponen al servicio de la oralidad en un juicio. ¿Cuáles son estas estrategias? Mira, la primera y una que seguro has hablado ya en muchos programas, la teoría del caso. La segunda, el alegato. El alegato de apertura es una estrategia de litigación que se caracteriza sobre todo por su dosis de argumentación jurídica. Tercero, los interrogatorios, el interrogatorio directo. Cuarta, el interrogatorio cruzado, también conocido como contrainterrogatorio. La siguiente, la objeción, cuando planteas de forma inadecuada una pregunta y atacas esa falencia, lo haces a través de las objeciones. Siguiente, las lecturas de apoyo de memoria o la lectura para superar contradicción. La incorporación de la evidencia material y documental. Y finalmente, el alegato de clausura. Estos son, a grosso modo... Y están muy bien definidas, ¿no? Sí, claro, y sobre todo estas son las técnicas que se estudian en los cursos relativos. Tú le enseñas a la persona desde cómo elaborar la teoría del caso, después cómo la expone para argumentar. Recordemos que la argumentación es crear una postura para que alguien se adhiera, crear una razón. Entonces, si yo quiero que alguien se adhiera a mi postura, pues lo tengo que argumentar de una forma más o menos sensata. Y después, cómo lo presento. Y cuándo empiezo a interrogar, cuándo me quedo callado, cuándo me conviene interponer la objeción, cuándo no me conviene, cuándo incorporo la evidencia material y si lo hago adecuadamente. Por ejemplo, estos son temas que también seguro has tratado aquí de cadena de custodia. Sí, claro. Entonces es eso. Tenemos que hacer una pausa, pero yo volviendo del corte quisiera que profundizáramos en algunas de las técnicas de litigación oral. Por supuesto. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. ¿Sí?
nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas y en nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invito a seguirnos y darnos sus sugerencias y comentarios acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de las técnicas de litigación oral y su aplicación en el proceso penal. Antes de empezar a hablar de las estrategias, maestro, quisiera que tocáramos antes un punto que me parece muy importante, que es el de los medios alternos, porque también se ha escuchado a lo largo de este tiempo de que, bueno, se buscará que llegar a juicio sea la última instancia y que habrá varias formas de desahogar antes los casos o las situaciones. Mi pregunta es, ¿estas técnicas de litigación oral también aplican para las soluciones alternativas? No necesariamente. O sea, lo digo porque, bueno, ¿qué tan importante es estudiarlo? Si el 80% de los casos se van a resolver en medios alternos, no sé si sea tan importante estudiar estas técnicas. Mira, a ver, de entrada, los medios alternos de solución de controversias, tal cual los contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales, solo podrían ser dos: el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso a prueba. Desafortunadamente, en el Código Nacional se incorpora, por ejemplo, el procedimiento abreviado, que no es un medio alterno de solución de controversias, este es un proceso especial. Y si vamos a esta figura en concreto, nos vamos a percatar que el artículo 205 del Código Nacional establece que el Ministerio Público tiene que hacer una exposición sumaria de la acusación y de los datos de prueba con que cuenta al momento. Esto forma parte de los alegatos. Son alegatos. Estos son alegatos de apertura. Si bien es cierto, no se va a producir pruebas, es decir, no vamos a interrogar, no vamos a incorporar evidencias materiales, documentales, va a haber alegatos de apertura y alegatos de clausura. Por tanto, si bien es cierto que al menos ahora nos dicen que el 80% se va a resolver en ese sentido, también debemos recordar que el Distrito Federal y los medios alternos de solución de controversias no marchan de la mano. ¿Qué quiero decir? Que el Código Nacional maneja criterios muy específicos para que operen estos. La mayoría dicen que los delitos no deben de tener una pena mayor a 5 años. Bueno, tal vez sea en otras entidades federativas. En Distrito Federal, claro, la mayoría tiene esa pena. Por tanto, va a reducirse ese 80% en Distrito Federal. Seguro va a haber otras salidas, criterios de oportunidad, que son formas anticipadas de terminación del procedimiento, pero bueno, esa es otra temática. Bueno, entonces para comenzar a hablar de algunas técnicas, quisiera que habláramos de una que me parece muy importante, que es la teoría del caso. Saber qué es la teoría del caso y cómo armar una adecuada teoría del caso. Bueno, yo siempre le digo a los alumnos que la teoría del caso no es nada nuevo. Siempre los litigantes hemos tenido una verdad procesal que queremos acreditar, y eso es la teoría del caso. ¿Cuál es la verdad procesal que tú pretendes acreditar? Por eso siempre dicen que está integrada por 3 elementos: elementos fácticos, o sea, los hechos, los normativos, el derecho y los datos de prueba. ¿Con qué vas a acreditar todo lo que estás diciendo? La importancia de la teoría del caso radica en que una vez que la llevas al juicio, te va a determinar cuál es tu estrategia procesal. ¿Cuál es el orden de tus pruebas? Si te conviene o no te conviene llevar a cabo un interrogatorio en tal o cual sentido, si te conviene incorporar o no una evidencia material. Esa es la importancia real de la teoría del caso. Es como la columna vertebral, porque de ahí salen varias de las otras técnicas, ¿no? Sobre todo, exactamente, y fíjate, por ejemplo, el artículo 394 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que ya está en el título relativo al juicio, te dice que al inicio del juicio el Ministerio Público, el asesor jurídico de la víctima y evidentemente el defensor tienen que hacer una exposición sumaria de su postura procesal y los datos de prueba con los que van a ser acreditados estos. Bueno, medios de prueba, porque ya pasamos. ¿Este es sinónimo de la teoría del caso? Ese es el sinónimo de la teoría del caso. Ahí ya te está llevando un artículo en concreto a lo que tienes que hacer. Y lo que te está diciendo es: exponme, indícame tu teoría del caso. Y aquí es donde viene la herramienta de argumentación. ¿Cómo vas a argumentar? Yo siempre le he dicho a los alumnos que hay 2 modelos básicos para generar una argumentación jurídica. Atienza dice que la argumentación jurídica es formal, material y pragmática.
Para hacer una argumentación pragmática solo requieres dos modelos, el de Stephen Tolmin y el de Robert Alexy. Entonces, si tú conoces estos dos modelos, y yo invito al auditorio a que los conozca, porque si no, nos ponemos a hablar de argumentación, te aseguro que no acabamos nunca. Estos dos modelos son muy sencillos. Yo tengo una pretensión y lo sustento en razones. Esas razones tienen una garantía y un respaldo. Y yo acomodo mis ideas y así se las expongo al juzgador. Pero si hay alguna ponderación que hacer, colisionan principios y derechos fundamentales, se lo hago saber al juzgador. Y así expongo yo mi teoría del caso. Así la argumento. Entonces, son dos modelos, Stephen Tolmin y Robert Alexy. Y recapitulando un poco, ¿la teoría del caso se presenta entonces en el inicio del juicio oral? Sí, la teoría del caso, vamos a las etapas. En la etapa de investigación la estás construyendo. Y cada una de las partes va construyendo su teoría del caso. En la etapa intermedia la depuran y en el juicio la produces, la acreditas o la desacreditas. Claro. Bueno, quisiera que habláramos del alegato de apertura. ¿Qué diferencia hay entre una teoría del caso y un alegato de apertura? Mira, lo que pasa es que la teoría del caso es una institución de naturaleza académica. ¿Cómo vamos a tratar los casos? A, B o C. Pero cuando yo llego a un juicio, yo le puedo decir al juzgador, señoría, mi defenso es inocente y esto lo voy a acreditar con estos medios de prueba, o señoría, mi defenso se encontraba en el lugar tal, no en el lugar de los hechos o del hallazgo. Señoría, la cadena de custodia se encuentra viciada y por ende será nula. Entonces tú empiezas a exponer. Entonces la diferencia vendría a ser una institución académica o una institución procesal. Lo que pasa es que la teoría del caso te da el bagaje de todo. La vas generando tu ramificación hacia el punto A, hacia el punto B o hacia el punto C. Y la teoría del caso tú ya lo especificas, y ahora que ya tienes en ese alegato especificado todo lo que va a suceder, pues ya no te puedes decir, bueno, es que sí estaba, bueno, pero si no estaba, es porque estaba quién sabe con quién. Es muy importante, ¿no? No puedes cambiar, no puedes cambiar la teoría del caso. Solo es una. Armaste en un inicio una teoría del caso que no era afortunada, por así decirlo, no puedes echarte para atrás. Sí, lo que pasa además es que ya se fijó la litis. Y si la litis queda fijada, la litis ya no la puedes variar. Es lo que, por ejemplo, en materia civil se llama mutatis libellis. Ya dijiste que es A y era C, pues no puedes alegar en tu beneficio la torpeza o ignorancia. Aquí la importancia también, volvemos a la capacitación, ¿no? Seguro. Y conocimiento. Bueno, en práctica también será. Sobre todo, en un primer momento, la capacitación. Teniendo esa capacitación, empiezas a practicar. Por eso te decía al principio, no da lugar a la improvisación. Si no tengo capacitación, voy a llegar a improvisar. Si no tengo práctica, voy a llegar a improvisar. Claro. Quisiera que habláramos del interrogatorio directo. ¿A quiénes se les hace el interrogatorio directo? ¿Cómo se hace? ¿Y cuál es la importancia? Bueno, el interrogatorio directo se lo formulas al testigo. Se dice que es un intercambio de información entre el abogado y el testigo, pero ese testigo fue presentado por ese abogado. Entonces, entendamos, es un testigo de hechos. Ahí se le preguntas. Es un testigo de acreditación. Como los peritos, ¿no? Como pudiera ser, por ejemplo, el perito en el caso de la cadena de custodia, en el caso del informe pericial, pero si yo me duelo de que me han robado un vehículo y yo soy el propietario y tengo la factura, pues yo voy a acreditar que soy ese documento con las preguntas que me van a realizar. Yo soy testigo de acreditación. También se le pregunta al testigo de referencia. El testigo de referencia no es testigo de hechos, es el famoso testigo de oídas. Pero hay un artículo en el Código Nacional, que es el 366, que establece que tratándose de delitos cometidos en contra de menores y de víctimas de delitos sexuales, se podrá solicitar el auxilio de familiares o de peritos especializados para que rindan el testimonio. En Colombia lo que ha venido sucediendo con esto es que quien comparece a rendir el testimonio, por ejemplo, en el caso de una violación, es el perito. Y él, pues evidentemente no sufrió la violación, sí, pero él dice, sucedió A, B y C, y por eso encontré Z, W y H. Entonces le puedes preguntar a esta persona. Y la temática del interrogatorio, y dicen en todos los cursos, deben ser preguntas abiertas.
Yo siempre he tenido una ligera objeción en contra de esto. Yo no encuentro la existencia de preguntas abiertas y cerradas. Creo que hay una pregunta que te obligará a ti a responderme abiertamente. Entonces es una pregunta que obliga a generar una respuesta abierta, que es muy diferente. ¿Qué vio? Pues tú ya tendrás que explicarme qué ha sucedido, qué oyó, dónde se encontraba. Pero si yo te pregunto un punto muy concreto en contrainterrogatorio, que sé, por ejemplo, es de respuesta cerrada, ¿usted vio a una persona, sí o no? Pues ya nada más me vas a decir sí o no. Entonces, esa es la temática. Las preguntas son qué, quién, cómo, cuándo, dónde, con qué, por qué. Y cuando se le va al litigante, no es recomendable, pero es ¿y qué sucedió después? Claro. ¿Y qué sucedió después? ¿Y qué pasó después? Sí, claro, se le va al litigante, pero entonces es eso. Son preguntas que te obligan a explicar, a dar la información, porque la información no la doy yo, la das tú. Y si tú me estás dando una información, eso te genera credibilidad con el órgano jurisdiccional. Pero si yo te pregunto que si vio a una persona que tenía un vestido de color oscuro, la información la di yo, porque sí, la persona solo está respondiendo un sí. Esa es una pregunta-respuesta cerrada, que sería nada más permisible en el contrainterrogatorio. Por eso te digo, ¿qué vio? Pero es un error, eso es permisible. O sea, en caso de que usted decida hacer una pregunta cerrada a su testigo, ¿es un error? Sobre todo, más que cerrada, ahí sería sugestiva. Las reglas de la objeción establecen iba a preguntar la objeción, que, sí, claro. O sea, pasamos al siguiente tema. Es que ya es otro tema. Muy bien. No, bueno, yo no puedo hacer preguntas ambiguas. La ambigüedad puede ser semántica o sintáctica. ¿Qué quiere decir esto? Que una palabra admite varias definiciones, o que una expresión se puede entender en varios sentidos. Si yo te pregunto si conoces el banco. Sí, pero ¿cuál? ¿Cuál ¿no? banco? Sí. El banco donde depositas tu quincena, el banco donde te sentaste tal vez el fin de semana cuando estuviste en una reunión, o el banco de sangre. Eso es ambiguo, sí, claro. Eso es objetable. Pero también una pregunta argumentativa. Entonces usted no pudo haber visto. Yo estoy argumentando. Tú tendrías que decirme si viste o no viste. Por tanto, y así los identificamos, el litigante está tan entrado que de repente utiliza esa expresión, por tanto usted, ese es indicio que la pregunta es objetable, va a argumentar. Pero también están prohibidas las preguntas conclusivas. Ya no estás argumentando, ya estás concluyendo, como si tú fueras el perito, haces la conclusión. Una pregunta compuesta, una pregunta que tiene más de un hecho, también es objetable. Por supuesto, las preguntas que coaccionan ilegítimamente al órgano de prueba. ¿Sabe usted que está protestado? ¿Sabe para quién trabajo? Son preguntas objetables y lo insulto. Y la objeción la hace pues la contraparte, y el juez decide si es al lugar o no. Sí, bueno, se respeta el principio de contradicción. La decisión del juzgador respetará la horizontalidad de las partes. Si la contraparte está indicando la pregunta que decíamos, ¿conoce usted el banco? Señoría, objeción, me va a decir fundamente y motive. Pues con fundamento en el artículo 373 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la pregunta es ambigua porque la expresión banco admite diversos significados. Le van a dar vista y le van a decir que sí, defiende o reformula. Y él podrá decir reformulo, o dirá, no hombre, es clarísimo, no es dable la objeción de la contraparte, y será el juzgador en definitiva quien diga. ¿Quién decida? Sí, sí. Y, por ejemplo, en caso de que la contraparte no objetara algo objetable, puede seguir el interrogatorio directo, claro, aunque se hayan hecho preguntas de contrainterrogatorio, o bueno, preguntas cerradas o sugestivas. Sí, sobre todo la parte del sistema acusatorio y la expresión acusatorio, entre otras cosas, implica separación de funciones. Juez, parte y juzgador, juez, ministerio público y defensor tienen sus funciones. O sea, el juez no puede decir, oiga, no está usted haciendo preguntas sugestivas, nada, el juez calladito, y seguro el juez estará gozando, y ya lo están goleando, le han metido 15 goles y este pobre cuate no entiende. Seguro lo que podrá hacer el juzgador es prevenir al acusado
para que designe un defensor diferente o le designen un público. Eso sí lo podrá hacer porque demuestra que no conoce el sistema acusatorio de la defensa. Eso sí es dable. Bueno, ya que estamos, bueno, ya hablamos un poco, ya tocamos el contrainterrogatorio. ¿Hay algún punto que no hayamos tocado importante del contrainterrogatorio? Yo pregunté por el interrogatorio directo, pero ya hemos tocado también la contraparte. Bueno, el contrainterrogatorio, lo único que pudiéramos decir adicional a que son preguntas sugestivas y que llevan implícitamente esa respuesta, son cerradas, tienen un objetivo muy claro: desacreditar al declarante o mostrar debilidades en su testimonio. Por ejemplo, yo tengo una pregunta muy clara que le utilizo siempre en contra de los peritos. Esa es para desacreditar no el peritaje, sino para desacreditarlos a ellos. Yo les pregunto si conocen la norma, les digo así: ¿conoce usted la norma? Bueno, primero, ¿no? ¿Cuáles son las reglas que rigen su actuar? Y si te fijas, esta es una pregunta de respuesta abierta. Me dicen el código tal. Ok. Entonces, ¿usted conoce la norma ISO 17025? ¿Es esto cierto? Y se quedan y dicen: no la conozco. Entonces los empiezo a desacreditar. Y así hay varias normas ISO que son importantes conocer y que regulan el trabajo pericial, según sea la pericia, unas de ADN, de otras materias, pero hay unas normas muy claras y que si nos las conocemos, podemos poner en entredicho que el dictamen tenga una calidad excepcional, porque efectivamente no se está ciñendo a directrices que nos indican las normas ISO. ¿Existe algún orden específico, obligado, para hacer primero el interrogatorio directo y después el contrainterrogatorio? ¿O por ejemplo, quién se presenta primero? Bueno, evidentemente el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que inicia el agente del Ministerio Público con la producción de sus pruebas, sigue el asesor jurídico de la víctima y culmina el defensor. Entonces, y en ese orden, presenta el Ministerio Público a su testigo, él lo interroga. Lo contrainterroga evidentemente el defensor. Presenta el asesor jurídico de la víctima a algún otro órgano de prueba, un testigo, lo interroga, lo contrainterroga el defensor. Presenta la defensa a su testigo, lo interroga, lo contrainterroga el representante social y el asesor jurídico de la víctima. Hay una de las técnicas que mencionó, me pareció para mí nueva. Yo no conocía esta técnica, que es la lectura de apoyo de memoria. ¿En qué consiste? Mira, dicen en los estados, y a mí no me gusta, y siempre que salgo a capacitar a los estados les digo que están mal, pero dicen que es lectura de refresco de memoria. Y yo les digo, voy a mandar a hacer una lata de Coca-Cola y le voy a poner el nombre de memoria. Eso es refresco de memoria. ¿Qué quiere decir la lectura de apoyo de memoria? Pues simple y llanamente que no te acuerdas de un punto de lo que estás declarando, pero que existe un antecedente en los registros de la investigación, que tú declaraste sobre ese punto en concreto y que diste, especificaste el número, especificaste la hora exacta, especificaste el lugar exacto de los hechos, y en ese momento ya pasaron 3, 4, 5, 6 meses, no te acuerdas. Entonces a la persona pues le preguntas y te va a decir: de esto no me acuerdo, pero usted declaró este hecho ante otra autoridad. Sí. ¿Ante quién? Ante el representante social. Pues señoría, solicito se me permita la lectura de apoyo de memoria para este punto. ¿Y eso está en la carpeta de investigación? Debe de estar. Entonces le van a dar vista a la contraparte para que determine si efectivamente existe ese punto o no existe. Muchas veces lo que se trata de hacer es incorporar un elemento que no existe. A mí me tocó ver alguna vez en algún simulacro que me tocó ser juez, que la persona quería que se leyera un punto de una fecha que decía, por ejemplo, 10 de febrero. Y entonces lee y dice, ¿verdad que aquí dice 10 de febrero? Sí. Y me dice la otra parte: oiga, ¿pero qué cree? Que no es cierto, ahí solo dice 10. Ah, entonces no al lugar. Entonces vamos a suponer que... ¿Es objetable eso, claro, por ejemplo? Porque sí, o sea, igual tal vez la contraparte no está de acuerdo y dice: bueno, no, lo que están tratando de hacer es que no se acuerdan las fechas, no tiene seguridad en qué fecha sucedió. Eso tal vez lo pudieras decir en el alegato de clausura. Si no tienes seguridad en ese punto y que tal vez esté mintiendo, lo haces ver ahí. Aquí la temática es que es una técnica que te permite recordar algunos detalles.
y ya tiene el documento y le preguntas a la persona, ¿reconoce usted este documento? Te va a decir, sí, sí lo reconozco. ¿Por qué lo reconoce? Pues porque aquí está mi firma. Dígale al órgano jurisdiccional qué es. Bueno, pues es mi declaración. Muy bien. Por favor, lea en voz baja esto que está subrayado, porque tú lo subrayas. Ahora léalo en voz alta. Que el día 10 de febrero aproximadamente de 2015, aproximadamente a las 19 horas. Perfecto. Ahora sí recuerda la hora en que sucedió. Sí, aproximadamente a las 19 horas. Entonces es aplicable. Maestro Martínez Bastida, tenemos que hacer nuevamente una pausa, pero volvemos con el tema. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas y nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias. Maestro, quisiera que platicáramos de otra de las técnicas. No vamos a poder platicar de todas porque el tiempo es corto, pero quisiera que habláramos de cómo se incorpora la evidencia documental y material en el juicio oral. Bueno, eso es a través del testigo de acreditación. El testigo de acreditación es una prueba que te permite determinar 3 puntos: el origen, la autenticidad y el contenido, ya sea de la evidencia material o del documento en cuestión. Entonces, eso es una cuestión muy sencilla, solamente tienes que hacerles, por ejemplo, en el caso de la evidencia material, al perito, al policía, una cadena de custodia, que no es una prueba, recordémoslo, simplemente es una metodología de autenticar la prueba, y lo que haces es le pones a la vista el objeto que esté embalado, y empiezas a preguntarle primero sobre el embalaje y después sobre el contenido. Y aquí viene, fíjate, un tema muy interesante. Hay personas que preguntan sobre el contenido y no sobre el embalaje, o hay personas que solamente preguntan sobre el embalaje y no el contenido, lo cual implica una deficiencia en la incorporación de esa evidencia material. ¿Qué le tendrías que preguntar? Que si reconoce eso, ¿qué es? Pues te va a decir que sí, que es lo que levantó en el lugar de los hechos o en el lugar del hallazgo. Le vas a preguntar qué metodología le aplicó, y él te va a decir, bueno, pues es que yo agarré, le embalé, lo coloqué, sellé, le puse un sellito. Muy bien, señoría, ya que ha reconocido el embalaje, ahora le pido el permiso de que se interrumpa la cadena de custodia para que lo extraigan y lo reconozcan. Y otra vez las mismas preguntas: ¿lo reconoce? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Y por qué lo reconoce? Y con eso se incorpora la evidencia material. Y es exactamente la misma lógica con la prueba documental, sobre todo con las documentales privadas. Si bien es cierto, la documental pública sería muy complicado que llegara el notario y me dijera que si reconoce su escritura y por qué la reconoce, esas por regla se tienen que incorporar por lectura. Pero una documental privada, como te decía hace un rato, de una factura de un automóvil, pues yo ya di algunas bases probatorias. Yo ya hablé de que tengo un vehículo de tal característica, tal color, que soy propietario desde el año tal, y que ese vehículo lo compré en tal agencia. Entonces, esas son las bases probatorias con las cuales a mí me van a indicar las preguntas, ¿no? A ver, señoría, ya escuchamos que dio bases probatorias, solicito se le ponga a la vista. ¿Reconoce este documento? Si es mi factura. ¿Por qué la reconoce? Porque es la que me entregaron cuando hice la compraventa del citado vehículo. Y ya, señoría, pues ya que reconoció el documento, solicito se tenga por incorporado. Entonces, esta es una técnica y sobre todo muy importante por 2 puntos. Primero, estamos acostumbrados a que esto se desahoga por propia y especial naturaleza. Y si creemos que va a suceder así, pues no. Estamos perdiendo documentos muy importantes. Y segundo, la cadena de custodia es uno de los temas más importantes del sistema acusatorio. Bueno, para terminar con para hablar específicamente de las técnicas, quisiera que habláramos muy brevemente del alegato de clausura. ¿Cuál es la importancia? ¿Y qué errores frecuentes se pueden...? Mira,
El alegato de clausura es una exposición de la teoría del caso, de tu postura procesal, pero ya no es una exposición simple y llana, sino que es a la luz de la producción de las pruebas que llevaste a cabo. Dicen en Colombia, a la luz de los medios suasorios acreditados. Y eso es cierto. Yo le voy a decir al juez, oiga, yo acredité mi postura procesal. ¿Por qué? Porque el órgano de prueba, el testigo en concreto, dijo esto, pero cuando yo lo contrainterrogué, el señor cayó en la contradicción A, B y C. Cuando yo le pregunté al perito de la fiscalía si él conocía la norma ISO 17025, me dijo que no. Cuando yo le pregunté al perito la metodología, la bibliografía que utilizó para realizar su informe, él me dijo que la realizó con tal cual texto. Cuando yo con prueba de refutación saqué el texto y se lo puse a la vista y le mostré que la página que él indica dice cosas muy diferentes, entonces yo ya estoy haciendo un razonamiento de qué acredité y por qué no lo acredité. Porque sí, porque el medio de prueba tal es idóneo, pertinente y suficiente, o es inidóneo, impertinente e insuficiente. Esa es la temática del alegato de clausura. Yo quisiera aprovechar este momento para enseñar una publicación de su autoría, que es el Manual para Litigantes del Procedimiento Nacional Acusatorio y Oral, del cual en mi mano tengo una segunda edición, que le agradezco muchísimo que me haya regalado. Y quisiera que nos platicara por qué escribir este libro y para quién va dirigido. Bueno, es un libro dirigido primordialmente a los litigantes. Así fue concebido, un libro para litigantes, un libro para todas aquellas personas que quieren saber cómo se lleva a cabo un procedimiento acusatorio oral en todas sus etapas. ¿Por qué se escribió ese libro? Ese libro surgió originalmente, y si te fijas abajito lo dice, incluye manual para litigantes para el Distrito Federal, una cosa así. Originalmente era un libro basado en el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, el que incorporaba un sistema acusatorio que además nunca entró en vigor y que tendría que haber regido los primeros 15 días de este año, bueno, no entró en vigor. Y la lógica es que los litigantes del Distrito Federal tuvieran una herramienta. Yo veo libros de muchos autores y bueno, toman como base el Código de Durango, el Código de Chihuahua, evidentemente, el del Estado de México, el del Estado de Morelos, pero no había un libro para litigantes en el Distrito Federal. Y esa es la lógica. Cuando ya está terminada el texto, lo envío a la editorial, y en ese momento es el bombo y platillo del Código Nacional, ya el anteproyecto de dictamen, les digo a los de la editorial, mejor lo sacamos y vemos qué sucede. En ese inter fue la promulgación del Código Nacional, sí. Y entonces lo que hicimos fue tener un libro que contiene 2 formularios. Un formulario para el Distrito Federal que nunca entró en vigor y que nunca va a ser utilizado, pero quedó ahí como un documento histórico. Es un precedente, sí. Es un documento histórico, y el formulario del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este, sin duda, fue el primer formulario ya hecho conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, y esta segunda edición, además de tener los formularios, algunos amigos, jueces, magistrados, me dijeron, oye, y si incorporas un ejemplo de un auto de vinculación a proceso, pues sí, ahí está un auto de vinculación a proceso. Si incorporas un ejemplo de un auto de medidas cautelares, ahí está. Si incorporas, y yo de repente ya les dije en broma, bueno, ¿y no quieres ya la sentencia? Entonces, es un documento que ha ido creciendo en esta segunda edición, y evidentemente la tercera edición va a tener otras características, otros elementos, otros documentos, también solicitados por otros sujetos procesales que seguro les va a interesar mucho. Entonces, también podría ser una herramienta para cualquier otro aspirante a ser cualquier otro operador del sistema, no solamente para litigantes, porque pues en realidad todos los conocimientos que tienen que tener son parecidos. Sí, finalmente creo que algún día simplemente va a ser manual del sistema acusatorio o del procedimiento nacional acusatorio oral. Seguro algún día va a dejar de ser exclusivo para litigantes. En el momento en que incluye
el nuevo precepto, bueno, los nuevos preceptos del Código Nacional de Procedimientos Penales, pude ver que usted hace algunas observaciones acerca y críticas acerca del código, ¿no? Quisiera que nos hablara de algunas, porque no podríamos hablar de todas, ¿no? De las más importantes o las más relevantes. Híjole, Luz María, me tardaría mucho, creo que serían 3 programas, pero rápidamente. Creo que el punto medular de todo sistema acusatorio descansa en el hecho que la ley señala como delito y la probable intervención. El Código Nacional no te define en qué consiste una cosa u otra, pareciera que lo dejaron ahí para que lo haga la jurisprudencia, cosa que me parece muy lamentable. Otra cuestión, todo lo relativo, y lo platicamos ya también, a los medios alternos. Los medios alternos desafortunadamente incorporaron figuras que no son como el procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado lo puede solicitar únicamente el Ministerio Público, pero por ejemplo en Chihuahua su Sala de Control Constitucional ya estableció que esto es inconstitucional, que esto lo debe de solicitar también el imputado, y es que es el imputado quien renuncia a su derecho a un juicio ordinario, él es quien tiene la legitimación para hacerlo, sí, claro, no el Ministerio Público, entonces hay otro error. Y también ahí el Ministerio Público creo que es quien propone la nueva pena, ¿no? En caso de procedimientos abreviados. Sí, claro, pero sabes, el tema real de todo se llama corrupción. Entonces, si tú le dejas un tema tan importante al Ministerio Público, le das cuotas de corrupción, y eso estaba pasando en Chihuahua. Entonces, por eso te digo, hay que ver los ejemplos que tenemos para no caer en esos errores. Pero a mí lo que me parece más grave del Código Nacional es el tema de cuándo se ejercita la acción penal. Y por ahí algunos dicen que es en la vinculación a proceso, otros dicen que es en la formulación. El Código Nacional dice 2 cosas. En el artículo 211 dice que la acción penal inicia con la solicitud de citatorio, la puesta a disposición, el libramiento de la orden de aprehensión, etcétera. Entonces, ahí aparentemente está bien. Pero el problema es que el artículo 335 te dice que la acción penal se ejercita cuando se presenta escrito de acusación. Entonces, son 2 momentos muy diferentes de 2 fases muy diferentes. Y si esto le agregas que el 170 de la Ley de Amparo dice que se ejercita con el auto de vinculación a proceso, pues hay de chile, de manteca y de dulce, así que está muy complicado. ¿Y usted consideraría que este código entonces se tendrá que ir perfeccionando? Yo creo que el Código Nacional de Procedimientos Penales, las pocas cosas buenas que tiene se deben mantener. Y todas estas cuestiones, digo, yo creo que ahí identifico 69 errores, esas deberán de ser reformadas. Y te digo por qué se deben mantener. Por ahí suena que va a haber una reforma a los artículos 314 y 315 y que el Senado ya la tiene en sus manos. Ojalá no cometan el error de reformar estos 2 artículos que tienen que ver con la producción de la prueba ante juez de control, tratándose del auto de vinculación a proceso, que quieren que ahora sea ante el representante social, lo cual sería un regreso a la averiguación previa. Yo quisiera cerrar este programa con que nos platicara un poco de los juicios, de los concursos de juicios orales, los concursos universitarios. Yo sé que usted ha participado en varios como juez, como líder de equipo. ¿Cómo vienen los universitarios preparados? ¿Están preparados y listos para operar el nuevo sistema de justicia penal? Y también saber si están interesados en participar como distintos operadores, no solo como abogados defensores. Los jóvenes que están cursando actualmente la materia están muy motivados, están muy emocionados, son jóvenes muy talentosos, son personas que han hecho muy bien su labor en los simulacros. El año pasado tuvimos el gusto de ganar el primer lugar del concurso de litigación oral de CONATRIP con los compañeros de la Facultad de Derecho de la UNAM, pero aquí viene el gran problema, ellos memorizan, y donde vemos los concursos de litigación, ya sea como líderes de equipo o como jueces, se escucha muy bien, pero un juicio oral no es eso, no es memoria, no es lanzar una expresión muy linda, muy llamativa en el momento que a las 2 o 3 días ya se te olvidó. El juicio oral no es eso. El problema es que se está malentendiendo que el sistema acusatorio te implica memoria y hablar bonito. El sistema acusatorio te requiere otras habilidades, no solamente que tengas buena memoria. Recordemos lo que decía Couture, el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando.
Y ese es el tema, hay que aprender a pensar. Entonces, les va bien, seguro los operadores vendrán mejor preparados a futuro, y claro que hay compañeros que no solo quieren ser defensores, hay quien aspira a ser ministerio público, y hay quien aspirará a ser juez. Entonces, todos los perfiles seguro se van a empezar a cubrir en un momento. Como decía el presidente del Tribunal Chihuahua, es problema generacional y seguro nos va a ir bien a futuro. ¿Y cómo perfeccionar? ¿Qué es lo que hace falta hacer para enseñar adecuadamente las técnicas de litigación oral? Bueno, yo creo que en ese esquema del que estamos hablando, aquí debemos de hacer un cambio en la forma en que se enseña. Estamos acostumbrados que el profesor viene, nos da una clase y se sale. Y ahora tenemos que generar una especie de práctica forense. Ya no es dar la clase teórica, es realizar clases prácticas. Entonces, si el compañero conoce teoría del delito, conoce teoría de la argumentación, conoce su teoría del caso y los principios básicos del sistema acusatorio, podrá ir estableciendo hacia dónde va en un caso que tú le coloques para que lo resuelva en la audiencia de juicios orales que se haga para calificar el curso. Yo es lo que he estado haciendo, he estado trabajando ya oralidad en la sala de juicios orales de la Facultad de Derecho, y lo que hemos tratado de hacer es eso, que los muchachos lleguen a una clase teórico-práctica, pero que la evaluación final no sea teoría, sea un simulacro y se enfrenten los dos mejores equipos que salen de todo el grupo, y cada quien, ¿no? Si ellos son los dos mejores, ellos serán los del 10, los del 9, y así de ahí para abajo. Ese es el contenido. Yo creo que tenemos que cambiar el esquema de enseñanza-aprendizaje que durante años hemos tenido en México. Maestro Eduardo Martínez Bastida, le agradezco muchísimo que haya venido al programa. Te lo agradezco a ti y a nuestro director, Luzma. Al auditorio, muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Luz María Saucedo, los espero la próxima semana en un nuevo Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales.